Distinguidas autoridades e invitados, muy buenas tardes a todos. Hoy, a invitación de la Ruta Marítima de la Seda, nos reunimos aquí en Guangzhou, que es el punto de partida histórico de dicha ruta, y hablamos de los intercambios gastronómicos entre Oriente y Occidente, lo que me parece que tiene mucho sentido. Como sabemos todos, la Ruta de la Seda es la vía principal que ha comunicado los intercambios económicos, políticos y culturales entre el mundo oriental y el occidental a lo largo de la historia. En su origen se empleaba para el transporte de la seda producida en la China antigua. Cuando el geógrafo alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen lo denominó Ruta de la Seda en la década de 1870, el nombre fue ampliamente aceptado. El 22 de junio de 2014, el proyecto del mismo nombre, presentado entre China, Kazajistán y Kirguistán, fue incluido por el Comité de Patrimonio Mundial en su lista. El nivel de civilización material y cultural que disfruta el pueblo chino de hoy se debe en gran medida a los intercambios entre los distintos pueblos a lo largo de la Ruta de la Seda. A continuación les voy a presentar el tema desde distintos puntos de vista. En primer lugar, en la historia china hay en total 4 rutas de la seda: la del noroeste, la del sur, la marítima y la esteparia. La Ruta de la Seda del noroeste nació y se desarrolló en las dinastías Han, Wei del sur y del norte. Pasó por Xi'an, Dunhuang, Samarcanda, Estambul y Roma. Durante las dinastías Sui y Tang conoció su época de apogeo, que dejó un efecto de intermediación e influencia de Xinjiang hacia Estambul y el resto de Europa. Y durante las dinastías Song, Yuan, Ming y Qing entró en una época de desarrollo continuo. La ruta marítima nació durante las dinastías Han y Tang. Pasó por Guangzhou, Yantai, Quanzhou, Okinawa, Nara, Bangkok y Malaca. Más tarde tuvo su época de apogeo durante las dinastías Song y Yuan. En las dinastías Ming y Qin tuvo una época de gran prosperidad. Con las expediciones navales de Chen He y la migración hacia ultramar, la cultura culinaria de China se extendió hacia el sudeste asiático y los países a lo largo de las costas del Índico y del Atlántico. La ruta del suroeste, por su parte, nació en la época de las dinastías Qing y Han. Pasó por Chengdu, por Dali, Bagan o Calcuta. Fue indispensable para el comercio de té, de sal y de licor, entre otros. Tuvo su apogeo durante las dinastías Tang y Song, cuando llegó a Myanmar e India, y vivió una época de desarrollo continuo durante las dinastías Yuan, Ming y Qing. Por su parte, la Ruta de la Seda esteparia nació durante las dinastías Han y Tang y pasaba por Beijing, Karakorum y Pacific. Su máximo apogeo lo vivió durante las dinastías Liao, Jing y Yuan y se transmitió entre las tribus nómadas del norte. Finalmente, durante las dinastías Ming y Qing conoció un gran desarrollo y llegó a regiones incluso de Rusia. Ahora les voy a hablar de los intercambios culturales a lo largo de la Ruta de la Seda continental, que datan de principios de la dinastía Qin. La etnia Huaxia solía abastecer de cereales a las etnias nómadas del norte y del noroeste. Las naciones del norte ansiaban el pescado, la sal, la azufaifa y el mijo del reino Yan. En la dinastía Han, la visita del diplomático Chang Qian promovió en gran medida los intercambios de la cultura culinaria entre su país y las zonas más hacia el oeste, que hoy corresponden a la región autónoma de Xinjiang. Así, las especialidades del oeste se introdujeron en las regiones del interior, enriqueciendo las mesas de la gente que vivía allí. De los más de 100 tipos de verduras y frutas habituales en la historia china, la mitad es originaria del país y la otra se introdujo desde el exterior. Durante las dinastías Han y Tang se introdujeron la alfalfa, la canela, la espinaca, la lechuga, el pepino, la judía, el ajo, la uva o la granada. Al igual que la Ruta de la Seda continental, la Ruta Marítima de la Seda tiene una larga historia y dejó influencias importantes tanto en China como en el resto del mundo. Con el desarrollo del comercio exterior a través de esta ruta, además de la seda, se exportaron invenciones chinas como la brújula, la pólvora, el papel, el tipo de impresión móvil o la medicina tradicional. Por otro lado, entraron en China productos extranjeros como el longan, el arroz champa, el maíz, el camote, el tabaco, el cacahuete y la patata. Estos intercambios impulsaron también el desarrollo de la cultura culinaria de Cantón. Originada por la seda, la ruta marítima conectó las civilizaciones más antiguas a otros muchos niveles. Durante las dinastías Qing y Han, Guangzhou era un puerto muy importante en la recién nacida ruta marítima de la seda. Durante las dinastías Wei, Jing y las del sur y del norte, y con la apertura de una ruta comercial que conducía al Océano Índico, Guangzhou se convirtió en un importante nodo de transporte del mar meridional de China. Durante la dinastía Tang, Guangzhou prosperó de manera acelerada, prosperidad que llegó a su apogeo durante la dinastía Yuan. Entonces Guangzhou fue sustituido por Quanzhou, que se convirtió en el puerto comercial principal del país. Sin embargo, en la dinastía Ming, Guangzhou volvió a ser el centro comercial y se mantuvo hasta mediados de la dinastía Qing.
A través de esta ruta naval, los productos chinos como la seda, la porcelana y el té se transportaban a los demás países y las mercancías exteriores también llegaban a China. En este sentido, Guangzhou no solo era el punto de partida de la ruta marítima de la seda, sino que también servía como puerto más relevante de la ruta, desempeñando un papel incomparable. Según los registros históricos, durante las dinastías Tang y Song, el número de extranjeros que se establecieron en Guangzhou llegados a través de la ruta marítima de la seda superaba los 100.000. Provenían de Tazi, Persia, Tintus, Sinjalawipa o Khmer. Algunos de ellos permanecían durante décadas, por lo que aparecieron los llamados distritos de foráneos. Los mercantes extranjeros convivían en armonía con los chinos y algunos incluso se casaron con los locales. En aquel entonces las personas que residían en Guangzhou hablaban distintos idiomas y tenían diferentes costumbres y los mercados se llenaban de productos importados. Por todo ello, en la ciudad predominaba un ambiente internacional. En aquel entonces los productos de porcelana de numerosas clases se exportaban a través de la ruta de la seda a África y al resto de Asia. En 1977 se descubrieron unas porcelanas de la dinastía Tang cerca de la isla de Songling. Estas porcelanas desenterradas en el distrito Lingshui en Hainan son una prueba del sofisticado nivel de embalaje de la época. Todos estos datos históricos mencionados prueban el papel de Guangzhou en la promoción de los intercambios culinarios entre Cantón y los países a lo largo de la ruta marítima. A continuación les voy a exponer las características de la cocina cantonesa. Esta cocina nació de la mezcla de gastronomías de Guangzhou y Chaoshan y se desarrolló absorbiendo las características de la comida occidental. Los ingredientes de la cocina cantonesa son extremadamente variados, desde aves y mamíferos hasta insectos y reptiles. Sus recetas se caracterizan por ser frescas, suculentas, tiernas y se especializa en métodos de cocina como freír, saltear, hervir o cocer a fuego lento. La primera característica es el uso de ingredientes abundantes y exquisitos, de hecho actualmente se presta más atención a la sofisticación de los ingredientes. La segunda es el sabor fresco y la textura espesa en platos de temporada y originales. Según la estación del año y el plato se utilizan distintos ingredientes. Existen algunas salsas particulares que dan mucho sabor a las recetas, como la de ostras, la barbacoa, la de limón o la de pescado. La tercera característica es la utilización de métodos de cocina chinos y extranjeros. La gastronomía cantonesa absorbe las ventajas de los métodos de cocina tanto chinos como foráneos y se adapta al gusto de los residentes locales. El método más conocido de Cantón consiste en asar al horno. Y la cuarta característica es la gran diversidad de los platos, con una gran innovación y surgimiento de nuevas recetas. Ahora vamos a ver unos ejemplos de la comida cantonesa. Esta comida ha combinado elementos de muchas artes culinarias con una gran variedad y una alta calidad. La historia de la comida cantonesa es una historia innovadora de aprendizaje y adaptación al clima local. Respecto a los métodos de preparación, las múltiples migraciones de los habitantes del norte hacia el sur trajeron consigo nuevas técnicas culinarias a Guangdong. Desde el final de la dinastía Qing, la apertura de esta provincia añadió sabores extranjeros a su gastronomía. Existen más de 30 métodos de preparación al estilo cantonés, habiendo sido muchos de ellos influidos por otras partes de China o del mundo. Los cantoneses cuentan con una mentalidad abierta e innovadora, lo cual se refleja en la calidad, variedad y creatividad de los platos. Al mismo tiempo, los platos cantoneses se adaptan a las temporadas, son más ligeros en verano y más nutritivos en invierno. Por otra parte, los nombres de los platos son muy originales, por ejemplo, dragón, tigre y fénix, consistente en serpiente, gato y pollo, o espíritu del dragón y el caballo, con camarones y con castañas de agua. La escuela cantonesa cuenta con más de 5.400 recetas de platos principales y 1.000.000 de entrantes, así como cientos de tentempiés típicos. Además hay centenares de platos de pollo. Casi todos los restaurantes famosos tienen su propia receta secreta del pollo, como el pollo de Qingping, el de Wenchang, el pollo del bisabuelo, el pollo salado de Dongyang o el pollo Tao Tao con cebolleta y jengibre. En cuanto a los ingredientes, Guangdong es la región de origen de 2/3 partes de los chinos residentes en otros países. Ellos han llevado la comida cantonesa a todo el mundo y han traído ingredientes extranjeros a Guangdong, como el arroz de Vietnam, el cacahuete, la batata, el maíz, el tabaco, la piña, la calabaza, el chile o la col. Por ejemplo, el maíz entró en China durante el reinado de los reyes Jiajing y Guangli de la dinastía Ming y se extendió a todo el país durante la dinastía Qing. También la batata, muy común sobre la mesa de los chinos en la actualidad. Muchas verduras extranjeras entraron en China gracias a los cantoneses, por ejemplo el chile y la papaya, que llegaron a finales de la dinastía Ming y principios de la Qing desde América. Otros ejemplos son el tomate, la patata o el guisante. La importación de todos estos ingredientes cambió la estructura culinaria de Guangdong y elevó el nivel de vida de su gente.
Con respecto a los condimentos, son la mayor diferencia entre la comida china y la occidental. A través de la ruta de la seda, numerosos condimentos entraron en China durante la dinastía Tang, como la pimienta. Ya en su libro Compendios de Materiales Médicos, Su Gong mencionó las características de la pimienta. Duan Changxi, también durante la dinastía Tang, dijo que se utilizaba mucho esta especia en la preparación de carnes. También el anís, por ejemplo, fue importado en la era Tang y, según anotó Li Xun, también el vino de Persia. Todos estos condimentos fueron ampliamente usados en restaurantes de Chang'an. La salsa de sacha, utilizada en la comida chaoshan de Guangdong, era originaria del Satay de Indonesia. En la época moderna, la comida cantonesa ha salido del país junto con los cocineros de la zona. La emigración también trajo nuevos cambios, nuevos platos y condimentos. Tanto en Guangdong como en Hong Kong, la comida cantonesa utiliza más ingredientes importados como el bife americano, la langosta, el geoduck, la lechuga, la nuez de macadamia, el abalone de Australia, el cangrejo rojo picante, los alimentos artificiales japoneses o las frutas del sudeste de Asia. En definitiva, la ruta marítima de la seda es la arteria de intercambio político, económico y cultural entre Oriente y Occidente y ha contribuido mucho a impulsar la amistad y el entendimiento de los dos para crear la civilización global. China tiene una larga historia de intercambios y cooperación con los países a lo largo de la ruta de la seda. Desde hace 2000 años, cuando Chang Qian hizo su viaje hacia el oeste, hasta la gran expedición marítima de Chen He por las rutas de la seda terrestre y marítima, los chinos han exportado seda, té y porcelana junto con la civilización y la amistad. A cambio de estos productos recibieron admiración y elogios. Hoy, la iniciativa de la Franja y la Ruta elabora un nuevo plan de integración y administración regionales que beneficiará a todos los países concernientes y que por tanto ha sido ampliamente aplaudido. La base de esta iniciativa es la antigua cultura de la Ruta de la Seda, cuya esencia era la paz y la gastronomía era su mejor herramienta. Muchas gracias.